Tabú inglés, escrito por Mari 33 0869 41, narrado por Astrid Graham para el canal Candiamicas Audiofix. Capítulo 38. A las afueras de la capital, Annie Brown luchaba contra la desesperación. Sus secuaces habían caído uno a uno en manos de los caballeros de la familia Granchester, dejando a la mujer destinada a ser una temida criminal del reino. A su lado, Will, un niño de apenas 6 años, con los zapatos cubiertos de barro, forcejeaba en vano atado de muñecas con las cuerdas hechas de hilos de su propia mala fortuna. «¡Deja de moverte!», exclamó Annie, irritada por la resistencia del pequeño. Nunca había tenido paciencia para los niños. «No quiero ir a ningún lado contigo. Quiero volver con mi mamá y mi papá», respondió Will, enojado y arrugando la frente mientras sus pensamientos volvían hacia su hogar. La verdad es que Annie nunca había deseado ser tía. Sin embargo, la vida le había jugado una mala pasada, convirtiéndola en la peor pesadilla de su prima, Candice, madre del pequeño. Cada hora que pasaba, la rabia se acumulaba en el pecho de Annie, alimentada por un odio profundo hacia la que consideraba la culpable de su mala vida. Tras horas de huida, se encontraron frente a un barranco, un precipicio que parecía extenderse hacia el infinito. El camino correcto se había desvanecido entre la maleza y el desánimo. Con un grito de frustración, Annie maldijo su mala suerte. En ese momento, Will, en un intento desesperado por liberarse, tiró de las cuerdas. Annie perdió un instante de equilibrio y en un parpadeo aprovechó la oportunidad para soltarse y echar a correr. «¡Regresa aquí!», gritó la mujer, su voz resonando con furia e incredulidad. «No puedo creer que me haga esto un niño». Will, sin mirar atrás, sentía que la esperanza lo guiaba hacia su madre. En el camino, al salir de la bruma del bosque, reconoció a Candice apoyada en un árbol, con el rostro pálido por el miedo. Las lágrimas brotaron en sus ojos al ver a su hijo acercarse. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia ella con la velocidad de un rayo, su corazón latiendo con fuerza. Candice contuvo el aliento. Cuando finalmente lo abrazó, sintió que todas las horas de angustia se desvanecían. Su vestido se ensució al caer al suelo, pero nada importaba. Solo quería asegurarse de que su hijo estaba bien. «¿No te hicieron nada? Dios, jamás me volveré a alejar de ti», murmuró mientras acariciaba su cabello, buscando signos de dolor en su pequeño. Al escuchar los pasos de Annie acercándose, Candice colocó a Will detrás de ella como un escudo, su instinto materno primando sobre todo el miedo que sentía por la mujer que alguna vez había sido su prima. «Lo único que me faltaba, una desagradable reunión madre e hijo», se burló Annie, sus palabras empañadas por el veneno del rencor. «¿Por qué no desapareces de una vez?». La mirada desafiante de Candice nunca había sido tan clara. «Eres peor que el tío Vincent, meterte con un niño», replicó, sintiendo cómo la ira también la invadía. Annie comenzó a reír, una risa fría, casi histérica. «Oh, por favor, si ese niño solo fue producto de tu desesperación», se volvió hacia Will con desdén. «Como verás, sobrino, tu madre prefirió embarazarse de un desconocido en lugar de casarse. Tu padre solo fue una herramienta temporal». Will negó con la cabeza, sintiendo que las palabras de su tía eran espinas que amenazaban con atravesarlo. «No le escuches, Will», susurró Candice, su voz llena de amor. Desesperado, el niño titubeó. «Es mentira, papá nos dejó vivir con él y ha sido bueno conmigo». La risa amarga de Annie cortó el aire. «Tu padre solo buscó una esposa de exhibición, el paquete completo, una esposa con hijo. ¿Por qué más los mandaría a vivir con él?». Cierto, mi padre los vendió tanto a ti como a tu madre para irse a vivir con el duque Terrence.
Tu padre solo lo necesitó para limpiar su reputación. En ese momento, el corazón de Will se partió. Se giró hacia su madre, buscando refugio en su abrazo. Candice lo tomó con fuerza y entre sollozos sus ojos se encontraron. No eres lo que dice, cariño. Escucha las palabras de tu madre y no las de tu tía, dijo apretando su mano. Entonces sintió que era hora de hacer frente a Annie. Lo que hiciste es horrible, Annie, pero este niño es inocente. Si hay alguien que debe tener rencor, soy yo. Deberías haberme protegido en lugar de intentar destruirme. Maldito sea el día que tu padre apareció contigo. Así como me quitaste a mi madre, te haré a ti lo mismo, amenazó, acercándose con una daga en mano. El rostro de Will palideció, pero Candice lo abrazó, no buscando protegerse a sí misma, sino a su hijo. El tiempo se desvanecía, sabía que los caballeros de su esposo buscarían pronto su regreso. «Te odio desde la primera vez que te vi, maldita huérfana», gritó Annie, atacando con la daga, pero un cuerpo robusto se interpuso entre ellas. Un sonido sordo rompió el aire. Terry, su esposo, había llegado justo a tiempo para recibir la puñalada destinada a su esposa. «¡Papá!», exclamó Will con los ojos llenos de lágrimas. Candice, horrorizada, vio cómo la ropa de Terry se empapaba de sangre. Su esposo respiró hondo, apretando la herida con una mano, antes de ofrecer a Will una suave sonrisa tratando de calmarlo. «No te preocupes, todo estará bien», susurró antes de responder al segundo ataque de Annie. Con habilidad bloqueó el golpe con su espada, dejando un corte en la palma de la mano de la mujer, provocando que ésta cayera de espaldas, chillando de dolor. «Tienes agallas para intentar dañar a mi esposa y a mi hijo», dijo Terry, su mirada fija y seria, obligando a Annie a levantar la cabeza con la punta de su espada, infundiendo en ella un profundo temor. Candice, sorprendida por la furia de su esposo, tapó los ojos de Will, como si ambas supieran que no había vuelta atrás en esa confrontación. Annie, temblando, se dio cuenta de que había cruzado una línea que no podía regresar. Su voz titubeó en un intento por encontrar redención. «Piedad, por favor, tú que Terrence», rogó, aunque sin atisbo de remordimiento. Terry, con una determinación que resplandecía en sus ojos, dio un paso hacia adelante, alineando su espada con el corazón de su enemiga. Las sombras del bosque parecieron cobrar vida, reconociendo el final de un rencor que había estado latente durante demasiado tiempo. «Has hecho sufrir a los que más amo, esto termina aquí», declaró en un tono grave. Este enfrentamiento era inevitable, no podía permitir que el veneno de Annie siguiera afectando a su familia. Con firmeza dirigió su espada hacia ella, mientras Candice abrazaba fuertemente a Will. La tormenta rugía con fuerza, como si el cielo mismo estuviera protestando ante la justicia que se estaba cometiendo en tierra firme. Bajo la lluvia torrencial, los ecos de una voz femenina se mezclaban con el estruendo del rayo, y las sombras de los guardias del príncipe Anthony se movían frenéticamente, apresando a los ladrones que habían servido a la audaz Lady Annie. «Su Majestad, ese debió ser el grito de la mujer Brown», informaba el caballero Neal, mientras mantenía sujetos a dos hombres con las muñecas atadas. Pero, en lugar de actuar, Anthony desvió su mirada, prefiriendo ignorar lo que no podía cambiar. «Ya no hay nada más que hacer. Caballeros, será mejor dar alcance». A solo unos pasos de allí, el cuerpo inerte de Lady Annie caía sobre el suelo húmedo, y Candy se arrodillaba junto al cuerpo de su amado, consumida por el terror y el dolor. Al ver a Terrence segundos antes caer de rodillas debilitado en el barro, su grito se elevó por encima de la tormenta. «¡Querido!», exclamó Candy, su voz quebrada resonando en el caos, mientras el batallón de guardias avanzaba. «Rápido, hay que llevarlo de regreso a la ciudad», ordenó Anthony, dándose cuenta de la gravedad de la situación. «Milord, resista por favor», suplicó Steer, examinando la herida en el costado de Terrence que palpitaba como un oscuro presagio. «¿Estará bien, papá?», preguntó Will conteniendo las lágrimas.
A pesar de la confusión sobre su origen, sentía que la lealtad hacia su padre superaba todas sus dudas. Candy, desgarrada entre el miedo por su hijo y la angustia por su esposo, temía la duración del viaje hacia su hogar. Fue entonces cuando Arthur Curry tomó la palabra. Mi joven príncipe, si considera mi opinión, sería recomendable llevarlo a las tierras de mi hogar. Su estado está muy delicado, no creo que aguante las 3 horas de regreso, titubeó Steer mientras los relámpagos iluminaban el bosque sombrío. No veo otra opción, amigo, murmuró Anthony, sorprendiendo a Terry, quien conocía bien la mente del príncipe. Por esta vez no te queda más opción que aceptar que nos ayude. Candy apretó la mano de Terry, su silencio estaba lleno de súplicas. Por favor, deja que al menos intente ayudarnos. La forma en que habló hizo que Terry se sintiera impotente, y aunque le molestaba la necesidad de rogar, sabía que debía ceder. Más te vale que exista un buen médico, de lo contrario, iré por ti desde el mundo de los muertos, afirmó, firme a pesar del sudor que recorría por su frente. Confía en mí, conozco a la persona adecuada, dijo Arthur al guiarlos por un camino menos rocoso para minimizar el sufrimiento de Terrence. En lo profundo del bosque, una pequeña cabaña apareció, con luz titilante que guardaba espera. ¡Hermano!, exclamó una mujer sorprendida al ver a Arthur acompañado. Sin necesidad de más palabras o explicaciones, se acercó rápidamente. «Llévenos a la habitación continua». Con cuidado, Steer, Neil, Anthony y Arthur trasladaron el cuerpo de Terrence a la habitación, donde la atmósfera se tornó pesada. ¿Dónde está el médico que hablaste?, preguntó Anthony con un tono de desconfianza, notando que la joven no parecía ni de lejos un doctor. Pero ella fue la que, desafiando expectativas, dio un paso al frente. «Disculpe, pero seré yo quien atienda al herido», dijo con una confianza que sorprendió a todos. «Usted, pero es una...», comenzó Anthony, pero fue interrumpido. «Alice, por favor», imploró Arthur, reconociendo el valor de su hermana. «Haré todo lo que pueda, por favor salgan», pidió Alice, enfocando toda su energía en salvar la vida de Lord Terrence. Los hombres reticentes se retiraron, dejando a Alice sola con el duque. Sus manos temblaban al tocar la herida, sintiendo la vida frágil palpitando bajo sus dedos. Era un desafío monumental, más allá de cualquier cosa que hubiera enfrentado. Mientras intentaba suturar la herida, pensó en su hermano Arthur y en cómo había regresado sin previo aviso. Ambos habían vivido situaciones adversas en el pasado, pero ahora el peligro era inminente. Ella nunca había dejado de creer en la posibilidad de un futuro mejor, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor o limitarla a recordar cada cosa aprendida de su difunto padre. El tiempo se detuvo y cuando Alice finalmente terminó, se retiró un paso atrás contemplando su obra. Terrence aún yacía inmóvil, pero había estabilidad en su respiración. El sudor frío en su frente disminuyó, había hecho lo que estaba en su poder. Continuará.